agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno, ¿cómo es que no te veo y te siento? Dios de amor, mi primer lugar. Y vosotros, cuando oréis, oráis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo mejor, querido, que nos puede pasar es que la voluntad de Dios el Padre, su voluntad, desde miles y miles y millones de años ya preparada para nosotros, se cumpla. Pero la voluntad de Dios no se cumple automáticamente, porque en el Padre nuestro Jesucristo dice que tenemos que pedirle a Dios el Padre que su voluntad se cumpla. Porque lo mejor que nos puede pasar, querido, es que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. La voluntad de Dios. Todo lo que Dios el Padre ha preparado para nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De la nada. Dios de la nada crea algo. Él no necesita ninguna materia prima algunas veces. Si la tiene, bien. Y si no, también, incluso mejor. Dios el Padre de la nada ha creado la vida, porque la vida está en Él. En Jesucristo está la vida. Y a través de Jesucristo fluyó esa vida. Se visualizó, se materializó y se convirtió en un planeta. Jesucristo es el príncipe de la vida. Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino para que tengamos vida, y esa vida de una forma que la Biblia le llama vida en abundancia. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En el principio, esa palabra principio fue creada para nosotros, porque Dios el Padre no tiene principio. Él es, como dice en hebreo, el Olam, el eterno.
el Olam, el Eterno. Dios el Eterno. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. Desde la eternidad, Jesucristo dejó la gloria para tomar el cuerpo de un siervo, como dice la Biblia en Filipenses 2. Ahí el apóstol Pablo me explica muy bien lo que pasó con Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 40, pero también luego en la carta de los Hebreos, los holocaustos, las ofrendas, no era lo que te agradeció mucho, pero tú me has preparado un cuerpo para que haga tu voluntad. Y dice, Señor, he venido a hacer tu voluntad. Dice la Biblia, Él, el cual, siendo en forma de Dios, Cristo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Cristo podía haber venido solo como Dios a destruir al diablo. Pero como fue un hombre de carne y sangre, Adán, que perdió contra el diablo, no podía venir Dios en su gloria para destruir al diablo. Tiene que venir otro en carne y sangre. Lo que el diablo no sabía, que Dios el Padre es tan humilde que envía a su Hijo desde la eternidad. Es algo que el diablo nunca comprende. La humildad, la mansedumbre, los mansos. Dice la Biblia, los mansos heredan la tierra. Pero ¿quieres oír una cosa? Los humildes heredan el cielo. Los mansos heredan la tierra. Los humildes el cielo. Y dice la Biblia de Jesucristo, Él mismo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Nosotros nos tenemos que imaginar una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a imaginarnos una conversación en el cielo, en la eternidad. El Padre dice, Hijo, vamos a crear de nosotros, de mí, vamos a dejar fluir algo que se llama tierra, universo. Dice la Biblia, y por Él fue hecho todo, y sin Él no hay nada de lo creado, todo fue hecho por Él. Y Dios el Padre dijo, y detrás de crear los universos y las galaxias, algo de ti va a fluir, la luz. Y de ti, Espíritu Santo, la vida. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Elohim, en el principio, Elohim, Dios en plural, creó, singular, los cielos y la tierra. El Padre dijo, y vamos a crear semejante a nosotros. Es interesante que en hebreo ya aparece en Génesis 1, Génesis 2, Dios dice, hagamos semejante a nosotros. El ser humano no es la copia de un mono. El ser humano no es el clon de un gorila. Y tampoco es sacado de la masa, de la genealogía, de alguna evolución. El ser humano es creado por el Creador de la tierra, tomado y formado con barro. Hay personas que dicen, ¿y esto te lo crees? Déjame preguntarte a ti algo. Tú que crees en la evolución, ¿qué es más fácil? ¿Coger del barro y hacer el ser humano? ¿O hacer de la nada que viene un Big Bang? El principio de una explosión donde había polvo y había gases. Así, pregúntale a los científicos de dónde vienen los gases. Pregúntale de dónde vino
la fuerza de la gravitación para todo comprimir todo el universo en un segundo al tamaño de la cabeza de una aguja. En la evolución se dice que todo fue comprimido, todo el universo, a la cabeza de una aguja. Y entonces hubo una explosión. ¿De dónde vino el fuego, la presión, la gravitación, el polvo, los gases? ¿De dónde? Todo es una teoría, querido. Una teoría que se ha montado el diablo, y te digo por qué. El diablo no estuvo presente cuando Dios dijo, creamos. Él creó todo. El Padre creó los cielos, la tierra, con el Hijo y el Espíritu Santo, todo lo creó. Y entonces fue creado y fueron creados los ángeles. Yo estoy seguro que cuando el diablo abrió los ojos, en aquel momento era un arcángel, él preguntó a otro de los ángeles, oye, ¿y esto quién lo ha hecho? Y uno le dijo, el jefe lo ha hecho. Dios el Padre creó los cielos, la tierra, el universo. Y luego, sabiendo muy bien que en el momento que él iba a meter sus manos en ese barro húmedo, rojo, sabiendo muy bien que en el momento que sus dedos iban a formar el ser humano se iba a distanciar en algún momento de él. Dice la Biblia a través de dos profetas, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel, y luego dice el apóstol Juan en Apocalipsis, y el dragón se llevó 1/3 de las estrellas. Y en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, dice que había un ángel precioso, lindo, en el monte del Señor. Pero en su corazón se levantó orgullo y pecado, y fue echado a la tierra. Fue despojado del cielo por su arrogancia y su soberbia y por su pecado. El padre de la mentira. El padre de la mentira. Dice Génesis 1. Cuando abrimos Génesis 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el diablo estaba creado para adorar a Dios. Él estaba creado para llevar la alabanza, dice la Biblia en hebreo. En la Biblia hebreica Turcandencia dice que el diablo fue creado para dirigir, pero en hebreo dice para transmitir la adoración de los ángeles al Padre. Y cuando él se rebeló, probablemente le miró de abajo, su rostro quemado. Dice la Biblia que fue quemado el diablo. Dice la Biblia que de su personalidad le arrancaron los instrumentos. En hebreo dice que en su cuerpo, en el cuerpo de Satanás, existían todos los instrumentos: guitarras, arpas, flautas, tamborines, papapap. Pero cuando se rebeló contra Dios, el Padre le arrancó de su cuerpo, le sacó los instrumentos. Y Dios se quedó sin alabanza. Y yo me imagino que el diablo miró para arriba y dijo, ¿y ahora quién te va a alabar? ¿Quién te va a adorar? Y Dios se agachó, cogió un poco de barro, lo formó, le sopló y miró al diablo y dice, este me va a adorar. Dios el Padre tiene un buen plan, una predestinación para nuestra vida, que solo empieza a cumplirse cuando conoces a Cristo.
La predestinación existe, pero solo cuando tú le elegiste. Aunque no le puedes elegir. Aunque sí le puedes elegir. Dios el Padre le ofrece la salvación a todos. Dice la Biblia, esta es la voluntad de Dios, que todos sean salvos. Dios el Padre le ofrece la salvación a cada ser humano. Hay un plan, hay un propósito, una predestinación, que solo empieza a funcionar. Ayer me levanté y tengo un reloj. Me valió unos 10 euros hace ya mucho tiempo. Y se me rompió. Y fui a un sitio y me compró por 10 euros, me compró otro reloj. Muy bonito. Si alguien lo ve, se cree que cuesta mucho más. Tú créete lo que quieras. Y la mujer, el reloj todavía no funcionaba. El reloj estaba ahí. Y cuando dije, dame por favor ese reloj, la mujer cogió el reloj y le quitó un plasticito. Y cuando le quitó el plasticito, de repente el reloj empezó a funcionar. Así es la vida con Cristo. Está aparcada, está ahí puesta, todavía no ha empezado a funcionar. Pero cuando tú eliges y dices, Señor, perdóname, Señor, de todo corazón, perdóname. Porque para venir a Cristo tienes que pedirle perdón. Tienes que reconocerlo como Rey soberano de tu vida. Y cuando uno dice, Señor, perdóname, entonces el Espíritu Santo coge el reloj de tu vida, le quita el plasticito y de repente empieza la voluntad de Dios a funcionar como nunca en tu vida. Cuando uno conoce a Dios, el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de repente algo empieza a funcionar en su vida. El apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Jesucristo dice, cuando vosotros oráis, decid, Padre, hágase, o como dice en griego, cúmplese tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. Dios el Padre quiere sanar tu familia. Dios el Padre quiere salvar todos los que están en tu familia. Pero Él necesita a alguien que reclame el derecho de Dios aquí en la tierra, en tu familia, a actuar. Cuando tú, como papá, como mamá o como hijo, dices, papá, en el nombre de Jesús te pido que tu voluntad se cumpla sobre mi familia, de repente Dios el Padre tiene el derecho legal de actuar en tu vida. Oración le da el derecho legal a Dios el Padre a actuar en nuestra vida. ¿Sabes, querido? Quiero decirte una cosa. A lo mejor nadie se lo ha dicho, pero yo se lo quiero decir. El diablo no tiene derecho legal en esta tierra, porque la tierra no fue creada para el diablo, fue creada para el ser humano. Sí, Adán le entregó la autoridad por cierto tiempo, pero cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, todo está en paz. Dice Lucas 11, pero cuando viene uno más fuerte. ¿Quién era el uno más fuerte? ¿Sabes quién era el uno más fuerte? Era el visitado de los magos, el cantado de los ángeles, el buscado de los pastores, el recibido por la Virgen y el esperado de las naciones. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo es la solución para todo en nuestra vida. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es la luz en un cuerpo. Es el pan que nos alimenta. Es la puerta que nos da acceso. Es el camino que nos protege. Es el pastor que nos ayuda. Jesucristo es todo. Jesucristo
Mesías. Rabuni, maestro, dice la Biblia, para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Satanás no tiene miedo de Mahoma, no tiene miedo de Russell de los Testigos de Jehová, ni de Joseph Smith de los Mormones, tampoco de Buda, ni de Confucio, ni del yoga, ni de acupuntura o de nada. No. El diablo de eso no tiene miedo. Él solo teme cuando suena el nombre de su majestad, Rey Jesucristo, Rey de los reyes, Señor de los señores. Entonces todas las tinieblas tiemblan, porque saben que a donde está Jesucristo está el reino de Dios y la voluntad de Dios se cumple. Cuando dice el apóstol Pablo en la carta de los Romanos, porque el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, eso es lo que está describiendo. La voluntad de Dios para nosotros es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Años después, aproximadamente 25 o 30 años después de resucitar Jesucristo entre los muertos, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia en Éfesos. Éfesos está donde hoy lo conocemos como Turquía. A esa ciudad grande le escribe una carta a la iglesia que había allí y dice: bendito, bendito, bendito. Hay los gestos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué poder tiene ese nombre? El macrocosmos tiembla. Bendito es el Padre, el Dios, el Padre de Jesucristo, nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Era la voluntad de Dios, el Padre, convertir a aquellos que lo odiaban, convertirlos en aquellos que le aman. Querido, tú puedes negarle, tú puedes odiarle, tú puedes hacer lo que quieras, pero no vas a conseguir una cosa. ¿Sabes qué? No vas a conseguir que Él jamás te odia. Dios el Padre no odia a ningún ser humano, a ninguno. Hay cosas que le traen abominación. Sí, hay cosas que le traen abominación. Es idolatría, pecados, cuando el hombre se acuesta con el hombre. Hay cosas que a Dios le trae abominación. Cuando niños son en el cuerpo de la mamá, en el lugar donde tenían que estar más seguros, está el embrio rodeado de la placenta, y de repente entra una herramienta de hierro fría y lo coge el pequeñito, y el lugar que le tenía que proteger se convierte en el lugar de la matanza. Abortar es un asesinato a un ser humano. Un bebé es un ser humano.
Tú no empiezas a ser humano cuando el esperma de tu papá, y tu mamá, hay una fundación en tu mamá. No. Tú ya eras hombre antes de ser humano. Lo dice el profeta Jeremías 1, versículo 5. Hay cosas que a Dios le traen abominación. Ay de aquellos. ¿Tú te crees que vas a salir con las tuyas? Vale, pues te voy a decir una cosa. Como no te arrepientes, no sabes lo que te espera, querido. Porque Dios es santo. Y ha dicho, mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo pagaré. Dice la Biblia, bendito sea el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que no eligió antes de la fundación del mundo. Todo lo que Dios el Padre quiere hacer ya está, vamos a decir, predestinado desde antes de la fundación del mundo. Por eso cuando Satanás se acercó en una tentación a Cristo, si él hubiera conseguido que Cristo peque, entonces toda la humanidad que estaba escondida en Cristo hubiera ido al pique, al infierno. Pero Cristo no pecó. Él reprendió al diablo diciendo, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Y dice la Biblia que Dios el Padre, en su voluntad, Él no ha bendecido, en su voluntad, Él no ha elegido. La Biblia conoce diferentes voluntades. Conoce la voluntad de la carne, la voluntad del mundo, la voluntad del ser humano, la voluntad del diablo. Pero hay solo una voluntad que te va a proteger de toda la otra manipulación. Querido, todo lo que no venga de Dios el Padre es manipulación. Todo lo que no venga del Padre es, al fin y al cabo, te lleva a la cautividad. Lo peor que te puede pasar es que tú, querido, tu voluntad se cumpla. Lo mejor que te puede pasar es que su voluntad se cumpla. Era su voluntad de convertirnos en hijos de Dios. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, Theos, envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Jesucristo es la clave. Jesucristo es la llave. Jesucristo es todo. Querido, al fin y al cabo, en el último día del juicio, toda tu eternidad se va a decidir conforme a tu relación con Jesucristo. Para algunos es un profeta, para otros un maestro, para algunos el que trajo luz, para otros el que nos enseñó un estilo muy lindo, morálico. Pero querido, Jesucristo en primera línea no trajo eso. Esos son efectos secundarios. La ética, la moral y todo lo otro, la cultura. ¿Sabes? Un día, hace ya años, hicieron una encuesta preguntando a 14 universidades ¿por qué Europa es Europa? Y estaba prohibido decir por Jesucristo o por otra persona que inició una religión.
Dijeron, ¿por qué Europa es Europa? Y esas 14 universidades en esa encuesta escribieron por el apóstol San Pablo. Y preguntaron, ¿por qué? Y dicen, porque sus cartas que escribió en el Nuevo Testamento es el fundamento de toda democracia. Democracia solo puede haber donde antes de venir la democracia vino el Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es el buen terreno para traer la democracia de libertad, porque el único que trajo libertad, hasta entonces no había ninguna libertad. Algunos dicen, no, pastor, usted tiene que saber, la democracia existía ya en Grecia, querido. Muchas teorías he aprendido en la escuela, querido, mucho. Estaba el concepto, algunas ideas, pero democracia verdadera solo hubo cuando los primeros cristianos, por ejemplo en Inglaterra, se levantaron contra la esclavitud o contra el derecho de la mujer que puede votar. La democracia sin el Evangelio no puede existir. Se convierte en algo diabólico. La democracia sin Evangelio se convierte de nuevo en una dictadura. En la dictadura de la carne. En la dictadura de formas morálicas completamente torcidas. Solo donde está Jesucristo, el Hijo de Dios, donde se predica a Jesucristo, donde el Evangelio de Dios es manifiesto, donde salen los demonios fuera en el nombre de Jesucristo. Algunos dicen, ¿usted cree en demonios? Déjame de nuevo preguntarte, ¿y tú crees en la teoría del mono? Déjame preguntarte, querido. Sí, yo creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, pero sé que existen demonios. Yo creo en Dios el Padre, pero sé que hay un diablo. Yo creo en los ángeles de Dios, pero sé que hay demonios. Y la Biblia es el único libro que nos describe la realidad detrás de la visualidad. Lo visual es como una cortina. Nuestros ojos solo pueden ver como delante de una cortina. Pero detrás de la cortina está el mundo espiritual eterno. Jesucristo, Mesías. Jesucristo. Dice la Biblia, Él, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo, para comprendernos, para podernos hablar en un idioma que nosotros comprendíamos, para poder acercarse a nosotros, para comprender nuestras debilidades, pero para vencer también nuestras tentaciones, para ayudarnos en nuestra soledad y en todo lo que nosotros estábamos perdidos. Él se tuvo que convertir en hombre. La Biblia tiene una palabra impresionante que se llama encarnación. Yo creo en la encarnación de Cristo, no en la reencarnación que uno sale como rata o camello, aunque se comporten algunas veces así. Solo hubo una encarnación. Solo hubo una encarnación. Es el momento donde el sonido de la palabra, donde el contenido del verbo, donde el aliento del Padre, el Logos, el rema de Dios, soberanamente vino del cielo silenciosamente. La palabra, sin sonido, vino sobre el cuerpo de la Virgen María. Porque la palabra tiene que ser oída. Y vino la palabra silenciosamente. Y se convirtió en un hombre.
un hombre. Dice la Biblia, el primer hombre, Adán, pecó. El segundo no, Cristo. Y cuando Cristo nace, lo primero que el Verbo de Dios deja sonar es el llanto de un bebé, para que todos los ángeles en el cielo sepan, Dios ahora es hombre. ¡Wow! Dios es hombre. Es Dios eterno. El Olam Adonai El Shaddai. El eterno Señor omnipotente. Y de repente, Dios se limita en una persona. Querido, el día que tú cierres los ojos aquí y abres los ojos en el otro lugar que se llama muerte, la muerte no es un estado de ser. La muerte solo es una puerta. La muerte solo es como abrir una puerta y de un lugar vas a otro. Yo me acuerdo una vez en el hospital, me acerqué. Había allí un sitio especial para todas las personas que estaban en estado terminal para morir. Y me acerqué y hablé con unos cuantos y a uno le dije, él me dijo, voy a morir pronto. Y le dije, ¿ha hecho ya las maletas? Y me dijo, jovencito, me dijo, ¿qué maletas voy a hacer? Del azúcar me han cortado las piernas. El cáncer me está comiendo. Y se podía ver, era obvio. Le dije, sí, pero usted va a hacer un viaje. Y me dijo, ¿qué viaje voy a hacer? Y yo le dije, el viaje eterno. ¿Ya ha hecho las maletas? Me dice, no sé que tuve que hacer maletas. Le cogí de la mano, le dije, ¿quieres que hagamos juntos la maleta? Y empezó a llorar. Él me había huido, como yo hablaba con un hombre al lado. Y le dije, no tengas miedo, vas a ir al cielo. Este cuerpo ahora que te está comiendo, lo vas a dejar. Y cuando cierres los ojos aquí, vas a recibir un nuevo cuerpo. Sin enfermedad, sin lágrimas, sin dolor, sin cáncer. Entonces ese hombre que tenía las piernas cortadas me llamó, me dijo, oh, joven, ven por favor. Y le dije, sí, ¿le puedo ayudar? Y me dijo, ¿sabes? Cuando yo era pequeñito, unas monjas me contaron lo que tú has hablado ahora, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él vino a salvarme y que Él quiere ser mi Señor. Eso me lo contaron las monjas. Pero luego vinieron otros y me dijeron que todo era mentira. Y Él apretaba mi mano tan fuerte que me dolía. Y las lágrimas, yo empecé a llorar. Esos hombres se estaban muriendo. Y cuando me apretó la mano, le miré en los ojos y le dije, ¿sabes, querido? Todo lo que te dijeron esas monjas, que Jesucristo es el único Salvador, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que solo en Jesucristo está la vida, todo es verdad. Y llorando ese hombre me dijo, lo creo, yo creo. Y los dos estábamos ahí llorando. Y le pregunté, ¿quiere conocer a Jesucristo? ¿Quiere arrepentirse de sus pecados
Él me dijo, son tantos. Dije, sí, pero su sangre le va a lavar de todos. Entonces oramos juntos y yo sé una cosa. Un día llegaré al cielo y se acercará uno con 2 piernas. Me tomará de nuevo de la mano y seguro que dirá, gracias, gracias. Querido, el cielo se abrió. El Hijo de Dios vino. Dice la Biblia, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Me acuerdo en invierno, por la mañana cuando me levanto, le echo un poquito de comida a los gatitos afuera. Y un día hace mucho frío, mucho. Y hay un gato que se llama Mickey. Y Mickey vino a comer. Y entonces él quería salir para afuera, pero yo le dije, no, quédate aquí en el garaje. Quédate aquí, porque afuera hace mucho frío. Pero no, Mickey solo me decía miau. No, digo, no, miau, nada. Tú no sabes el frío que hay hacia afuera. Quédate aquí dentro. Y él me decía miau. No había forma que Mickey me entendería. Y de repente vino a mi corazón que la única forma de decirle a ese gato que no salga afuera porque está el peligro, había solo 2 posibilidades. O Mickey se convierte en un hombre, o yo me convierto en un gato. Así fue con nosotros y Dios el Padre. Para tener comunión con Dios, solo habían 2 posibilidades. Y ahora oye, o el ser humano se convierte en Dios, que es imposible, o Dios se convierte en ser humano. Y eso fue posible. Y dice la Biblia, se despojó él mismo, tomando forma de siervo. De repente habló nuestro idioma, tuvo nuestra hambre, conoció nuestra soledad, tuvo nuestro sueño, entró en nuestras tentaciones. Pero en todo eso Cristo no pecó. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Querido, para convertirte de Dios en hombre, tienes que humillarte. Pero esa humillación fue más profunda todavía. Cuando Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, se humilló como hombre, el hombre humilló a Cristo más todavía. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, incluso hasta la muerte en la cruz. Y dice Filipenses 2:9, y por esa razón, Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En Jesucristo, Dios el Padre tuvo el ser humano perfecto. En Jesucristo, Dios el Padre pudo confiar en el ser humano. En Jesucristo, Dios el Padre encontró aquel que dice en el profeta, y busqué a un hombre. En Cristo lo encontró. En Jesucristo, Dios el Padre pudo derramar todo el poder del cielo a la tierra sin que ese hombre le entregara de nuevo el poder al diablo. El primero, Adán, le dio el poder a Satanás.
El segundo se lo quitó. El primero fue humillado delante del diablo. El segundo humilló al diablo. El primero, ser humano, fue esclavo del diablo. El segundo es el Señor de los señores, soberano sobre todo. Todo demonio, todo hombre fuerte que atamos en el nombre de Jesucristo y reprendemos todo el poder del diablo en el nombre de Jesús, en nuestras familias, en nuestras vidas, le atamos. Reprendemos a todo poder diabólico que se nos ha puesto en contra. En el nombre de Jesús, atamos al hombre fuerte. En esa situación que tú estás pasando ahora, le atamos en el nombre que está sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús le atamos. Destruimos el poder del diablo en el nombre de Jesucristo y proclamamos y arrebatamos el reino de Dios para ti y tu casa, porque tú y tu casa serviréis al Señor Jesucristo. Y ninguna arma forjada contra ti, querido, prosperará, porque aquel que está en ti es más grande que aquel que está en el mundo, y Dios el Padre ha puesto un muro de fuego alrededor tuya que te protege. Querido, ponte la armadura de Dios en el nombre de Jesús, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos de predicar el evangelio de la paz. Ponte el escudo de la fe con cual puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Toma el yelmo de la salvación y oye, el Espíritu Santo, mientras tú dormías esta noche, afiló la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios de doble filo. Querido, hay una vida que te está esperando, hay un destino que te está esperando. Todo se encuentra en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios contiene el tiempo de Dios. La voluntad de Dios contiene la gracia de Dios. La voluntad de Dios contiene el método de Dios. En la voluntad de Dios, el ser humano llega a la paz, el diablo es humillado, el pecado es perdonado, la enfermedad puede ser sanada. Es la voluntad de Dios sanarnos, es la voluntad de Dios bendecirnos, es la voluntad de Dios el Padre quitar esa presión sobre tu vida, querido. Pero, oye, voy más allá, oye. Es la voluntad de Dios que toda España sea salvada. Es la voluntad de Dios derramar su Espíritu Santo sobre toda esta nación. Y España completamente va a oír el Evangelio de Jesucristo. Toda España va a oír el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Rabuni, el Señor, Jesucristo de Nazaret. Todo demonio va a ser humillado en el nombre de Jesucristo. Los principados están atados en el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo está lavando esta nación en el nombre de Jesús. Y el reino de Dios se está manifestando en esta nación. Toda España le pertenece a Jesucristo, el Mesías. España le pertenece a Jesucristo y su voluntad se cumple en esta nación. Su nombre de nuevo es santificado. Su reino de nuevo es experimentado. ¿Sabéis por qué? Todo eso, todo eso. Porque había el cuerpo de un hombre sobre una piedra, sobre una lámina, en una tumba. La piedra era fría, el cuerpo era frío. Y de repente del cielo vino un ángel y quitó la piedra. Y de repente vino del cielo Ruach. Y el corazón de ese cuerpo que estaba ahí enrollado en una túnica empezó a latir. Bum, bum, bum.
Bum, bum, bum. Sonaba en los oídos del diablo, sonaba eso con 10.000 o 20.000 vatios, como si lo hubieras puesto auriculares. De repente el corazón del carpintero empezó a funcionar. La sangre empezó a circular en su cuerpo. La sangre empezó a calentar la piel, los genes, todo empezó a moverse. En su cerebro, la sangre empezó a traer de nuevo oxígeno. Y de repente, la temperatura del cuerpo empezó a elevarse. 15 grados, 20 grados, 25, hasta llegar a 36,5, 37 grados. Quiero decirte que la piedra hoy todavía está fría, pero el cuerpo no. La religión es fría, pero el cuerpo de Cristo no. Y cuando salió de esa tumba, tuvo un encuentro con sus discípulos y dijo: "Oh, recibid al Espíritu Santo". Le sopló. Oh, y dijo: así como el Padre me ha enviado, yo os envío. Pregunta: ¿cómo el Padre envió al Hijo? ¿Sabes cómo? Equipado con el Espíritu Santo, autorizado a destruir todas las obras del diablo, a sanar toda enfermedad y a proclamar: el reino de Dios ha venido sobre España. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios. Y entonces dijo: id por todo el mundo y predicad el reino de Dios hasta que venga el fin. Quiero ayudarte, querido, a orar una oración junto conmigo, a donde vas a pedirle a Jesucristo que Él entre a tu vida y tú le vas a pedir perdón para que Él te perdone y te dé la vida eterna. Di conmigo, querido, de todo corazón: Señor Jesucristo, yo creo de todo corazón que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador. Y te pido, Jesucristo, que tú me perdones todos los pecados. Señor, a partir de ahora, gobiernas tú en mi vida. Y te pido, Padre, que estás en los cielos, que tu voluntad se cumpla, como en el cielo, ahora, en mi vida, en el nombre de Jesús. Y te doy la gracia, Jesucristo, que tú me has perdonado y me has dado la vida eterna. Y queridos, aquí con vosotros desde Madrid, Pastor Juan Cano. Vamos a dar las líneas abiertas al 912-88-22